La inmunoterapia se ha definido como la nueva frontera del tratamiento de los pacientes con cáncer en general y pacientes con neoplasias hematológicas en particular, al tratarse de un tipo de tratamiento que desafía la visión tradicional del manejo de este tipo de enfermedades y de enfermos. Entre los agentes incluidos dentro de esta nueva clase de fármacos se encuentran las terapias de redirección del linfocito T y entre ellos los anticuerpos biespecíficos. En esta píldora nos vamos a centrar en el mecanismo de acción de este tipo de fármacos que se emplea en los pacientes con mieloma múltiple. En general, estos anticuerpos se caracterizan porque desempeñan un papel fundamental en la respuesta inmune adaptativa del paciente frente a las células tumorales. Y este efecto se consigue a través del reclutamiento y activación de diferentes mecanismos citotóxicos de las poblaciones inmunes, sobre todo los linfocitos T del paciente, entre los que se encuentran el reconocimiento antigénico, la regulación inmune, la inducción de lisis celular y la eliminación de las células tumorales. A la pregunta de qué son los anticuerpos biespecíficos había que contestar que son proteínas de fusión diseñadas artificialmente para permitir su unión simultánea a dos epítopos diferentes de un mismo antígeno o a dos antígenos distintos. En este último caso, la unión a dos antígenos celulares de dos células distintas, esta unión permite la aproximación física de las células tumorales a las células inmunes, facilitando la activación de esta y la destrucción de la célula tumoral a través de un mecanismo de citolisis inmune mediada. Más concretamente, su activación consiste en la creación de una sinapsis entre los linfocitos T del paciente y las células neoplásicas, las células del mieloma, con activación de moléculas de adhesión que se acompaña de la producción de proteínas citolíticas y la liberación de mediadores inmunológicos como perfoínas y granzimas, que son los responsables últimos de la lisis de la célula plasmática. Además, esta sinapsis entre el linfocito T y la célula plasmática origina también un efecto antitumoral adicional consistente en la activación, proliferación y expansión de los linfocitos T mediante la formación de células memoria. Desde el punto de vista estructural, los anticuerpos de radiación de células T pueden dividirse en dos grupos principales. Los denominados BiTE, Bispecific T-Cell Engagers, que son anticuerpos que contienen solo un fragmento de cadena ligera, de la región variable de una cadena ligera, sin dominio Fc. Y los DuoBody, que son los anticuerpos de mayor tamaño similares a las inmunoglobulinas humanas y de los que vamos a hablar sobre todo aquí, ya que son los que están disponibles para uso clínico. Un DuoBody, por tanto, es un anticuerpo monoclonal con dos fragmentos FAB de unión a dos antígenos distintos y una región Fc constante. La presencia del dominio Fc facilita la estabilidad de la molécula, aumenta su vida media y permite su administración intermitente. Finalmente, para minimizar su toxicidad y maximizar su eficacia, es fundamental silenciar funciones inmunoefectoras dependientes de Fc, como la unión a las células de inmunidad innata que expresan el receptor gamma de los Fc y los componentes C1q del complemento. Por tanto, para realizar sus funciones, los anticuerpos biespecíficos deben ser capaces de hacer un reconocimiento mediante su fracción AB a un antígeno de la célula del mieloma y simultáneamente activar las células T a través de un reconocimiento antigénico de las mismas. En el caso del linfocito T, el antígeno seleccionado es el CD3, que es una subunidad del receptor de células T con un papel fundamental en la activación de estos linfocitos, por lo que se considera un antígeno especialmente adecuado para la unión de estos anticuerpos biespecíficos. La segunda diana de unión de la fracción AB del anticuerpo es a un antígeno presente en las células tumorales. Una diana adecuada en el caso de las células neoplásicas es aquella que se exprese de manera uniforme en la superficie de estas células tumorales, pero no lo haga en los tejidos sanos, permitiendo de esta manera reducir el riesgo de aparición de efectos secundarios off-target. En el caso del mieloma múltiple, son numerosos los dianas antigénicas para los que hay anticuerpos biespecíficos, pero entre ellas quiero destacar el antígeno de maduración de la célula B o BCMA. Se trata de una proteína de membrana también presente, que forma parte de la superfamilia del receptor de necrosis tumoral, del factor de necrosis tumoral, y que está expresada en las células de B madura, incluyendo las células plasmáticas sanas. Esto explica el porqué de la hipogammaglobulinemia con severa en otras píldoras que aparecen en los pacientes tratados con biespecíficos. Esto sí, la expresión de este antígeno es prácticamente ausente en otras líneas celulares como los progenitores hematopoyéticos y la mayor parte de las células de tejidos normales. Asimismo, la sobreexpresión de BCMA en suero
se ha correlacionado con la progresión de la enfermedad y una reducción en la supervivencia libre de progresión y supervivencia global en los pacientes con mieloma. Todo esto hace que BCMA se convierta en la diana más atractiva de los tratamientos basados en la inmunoterapia antimieloma en general y de los anticuerpos biespecíficos en particular. Por tanto, y a modo de resumen, la estructura de los anticuerpos biespecíficos les permite su unión simultánea a dos antígenos distintos, uno en la célula tumoral, BCMA, y otro en la célula inmune, en este caso el CD3 del linfocito T, lo que permite redirigir el linfocito T hacia la célula plasmática. A través de esta unión doble se posibilita la creación de una sinapsis entre ambas células que permite la liberación de perfoínas y granzimas por parte de los linfocitos T, que en última instancia ocasionan la destrucción de la célula plasmática. Además, su efecto terapéutico se amplifica debido a la capacidad del anticuerpo biespecífico de inducir una proliferación de linfocitos T. Los anticuerpos biespecíficos disponibles varían en sus dianas, efectos y vida media, y también puede clasificarse según su estructura y composición, pero todos tienen una característica específica que los diferencia de otras terapias de radiación de la célula T, como los BiTE. Se trata de la incorporación de una región Fc que los hace estructuralmente similares a las inmunoglobulinas G humanas, lo que les permite tener una vida media prolongada in vivo y estimular la producción de efectos inmunoefectores adicionales mediados a través de su fracción Fc.